Los delitos. Esta es una falta o una conducta que va en contra de la sociedad y la cual se supone debe ser castigada con una pena o sanción. La justicia es la igualdad en el trato de las personas sin importar condición social, color de piel, educación, etc. Por otra parte, se dice que el desconocimiento de las leyes no nos protege en contra de las consecuencias de no cumplirlas. En México, a pesar de que en ocasiones parezca el mundo fantástico, donde todo se puede y todo se da, y cada quien hace lo que desea, existen faltas que según la ley pueden ser castigadas. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yorcamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 15 delitos federales que quizá desconocías. El juez más implacable. No obstante que cada estado de la República maneja leyes y sentencias acorde a ciertos delitos, el Código Penal Federal son reglas generales sobre delitos y responsabilidad penal, así como las reglas sobre la aplicación de sanciones penales que se aplican en toda la República Mexicana. Existen delitos de orden federal que pueden ser perseguidos si el Estado así lo dispone. Algunos de los más conocidos serían el ataque a las vías de comunicación, la falsificación, la trata de personas, delitos contra la salud, como lo es la fabricación, distribución y venta de estupefacientes, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o el famoso robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo, entre otros. Pero hay algunos más que quizá desconocemos o no creemos que sean delitos tan graves. He aquí, en la siguiente lista, algunos de ellos. Número 1. Financiamiento del terrorismo. Este consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella. Esto con el propósito de atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Este delito es diferente del lavado de dinero, pues los recursos pueden ser de procedencia lícita, aunque para destinarse a los males ya mencionados. Quien lo cometa puede hacerse acreedor a entre 15 y 40 años de prisión y de 400 a 1.200 días de salario mínimo de multa. Aunque esta ley también ha presentado sus detractores, pues puede ser usada como un instrumento de persecución y control social, pues bajo la misma se pueden encarcelar a grupos opositores al gobierno. Pero por lo pronto, ahí está, para cuando algún gobernante desee usarla. Número 2. Violación de los derechos de autor. En otras palabras, la piratería. Esas vistosas bolsas de Louis Vuitton o Tus Mike o incluso copias de marcas nacionales como lo sería Panam, pero en su lugar usas Pamas, sus fabricantes, distribuidores e incluso tú pueden ser acreedores a una bonita multa consistente en 3,000 días de salario mínimo o incluso la prisión de 6 meses a 6 años. Número 3. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo. Este delito se castiga cuando una o varias personas impiden la ejecución de un trabajo u obra pública, o todo aquello destinado a un servicio común. Si por ejemplo la autoridad pública, en su gran sabiduría de planeación urbana, que nada tienen que ver por ejemplo con la Agenda 2030 y que por supuesto, aprovechándose de ella, deciden ganarse un dinerito extra con algún moche por ahí, en pro de la ecología, claro, deciden construir una ciclovía en una avenida de por sí ya saturada, en lugar de emplear calles más fluidas, o que talen árboles para la construcción de alguna obra faraónica casi sin sobreprecio, y tú de alguna manera obstaculizas el inicio o la ejecución de esta obra, te podrías ser acreedor a una pena que iría de 3 meses a 1 año de prisión. Esto si la oposición se hace sin violencia. En caso de existir violencia, es decir, por ejemplo, que se te ocurra sabotear el equipo de construcción o la obra misma, la pena será hasta de 2 años. Número 4. Ultraje a las insignias nacionales. Al que deshonre el escudo de la República, ya sea de palabra o de obra, se le aplicarán de 6 meses a 4 años de prisión, o multa de 53,000 pesos, o ambas sanciones a juicio del juez. Por otra parte, al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacional, se le aplicará de 3 días a 1 año de prisión, así como una sanción económica. Número 5. Provocación de un delito y apología del mismo, o de algún vicio. A. Al que provoque públicamente a cometer un delito o lo alabe
ya sea este o algún vicio, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, ello si el delito no se comete. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Aquí, por ejemplo, podrían caber casi todos los narcocorridos, sus intérpretes y todo aquel que, por ejemplo, echara a porras a algún grupo criminal, como fue el caso, por ejemplo, del integrante de la dirigencia de Morena en el estado de Tamaulipas, Gastón Arriaga Lacorte, quien en un evento en aquella entidad en el mes de diciembre del año 2021 gritaría vivas a un grupo criminal. Cabe señalar que no recibió pena alguna, excepto la suspensión temporal de su militancia en el partido, pues para tranquilizarlos y que no pierdan el sueño, él ya recuperó su militancia, así como sus derechos políticos. B. El que pudiendo intervenir para que no se cometiera un delito, sin ponerse a sí mismo o a la de los demás en peligro, se le puede imponer una pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. C. También a quien no acuda a las autoridades para que impidan un delito, pudiendo hacerlo, también podrían ganarse 24 meses en el tambo. Número 6. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. A. Al que sin causa justificada, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, se le podrían regalar de 1 a 5 años de prisión y una multa de 50 a 500 pesotes. Sí, una gran multa. Así como también la suspensión de su profesión si la persona prestaba servicios profesionales relacionadas con el delito cometido. B. Además, a quien revele, divulgue o utilice sin permiso del perjudicado información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, es decir, espionaje electrónico, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Es decir, si te robas alguna imagen o video de la computadora de algún cliente o se te ocurre por ahí estar de orejón en alguna línea telefónica, podrías pasar algunos años capacitándote en algún oficio en alguno de los centros penitenciarios del país. Número 7. Incesto. Quienes tengan relaciones carnales con sus parientes, ya sean padres, hermanos, tíos, tías, sobrinos, podrían pasar de 6 meses a 3 años de prisión. No obstante, esta ley no incluye a los primos, por lo que a manera de broma se diría que, según el chisme popular, un estado del norte del país, todos sus habitantes podrían respirar aliviados. Número 8. Abandono de personas. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma o a un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 5 años de prisión. También aquel esposo o esposa que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge y sin que éstos tengan recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le puede aplicar la misma sanción. Al que atropelle a una persona, tuviese la culpa o no, y no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiera, pudiendo hacerlo, se le podrán imponer de 15 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, independientemente de la pena que proceda por el delito que cometió al atropellar a la persona. Número 9. Desobediencia y resistencia de particulares. A. Al que sin causa legítima rehusara prestar un servicio de interés público a lo cual la ley le obligue, como por ejemplo ser funcionario de casilla electoral, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad competente. B. El que sin excusa legal se negara a comparecer ante la autoridad a dar su declaración cuando legalmente se le exija. C. Al que a través de la fuerza, el amago o la amenaza se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones, o se resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. Los 3 puntos anteriores podrían hacerse ganadores de 15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, de 6 meses o hasta 1 o 2 años de prisión, y además una multa de 10,000 pesos. Para esclarecer más estos puntos, podríamos mencionar a todos aquellos que vemos en ocasiones en algunos videos en las redes sociales, donde se oponen, por ejemplo, a que se arreste a un delincuente que porque nomás andaba robando pero sin dañar a nadie, o a los que se oponen a que las fuerzas del orden público quieran detener el robo de la gasolina. Todos ellos podrían hacerse merecedores a estas sanciones. Número 10. Quebrantamiento de sellos.
Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública, se le aplicarán de 30 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. A veces vemos que se colocan bandas plásticas que dicen no pasar o negocio clausurado o bien un proceso de embargo por la autoridad judicial, etc. Y se nos hace fácil arrancarlos. Esto podría hacerte merecedor de un gran premio, una escoba y una bolsa negra, para barrer y limpiar las calles, jardines, camillones, etc. de tu comunidad. Número 11. Delitos cometidos contra funcionarios públicos. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de 1 a 6 años de prisión, además de la sanción que le corresponda por el delito cometido. Es decir, si un funcionario público, digamos un inspector de salud, un honrado, de esos que no aceptan mordidas, sí, sé que quizás suene fantasía, pero imaginémoslo por un momento. Llega a tu negocio, por ejemplo, de venta de pollos al carbón, encuentra que vendes tu producto engusanado, tu chimenea le echa el humo a todos los vecinos y además el que sirve el alimento no se lava las manos al manejar dinero y al salir del baño se seca las mismas en el aire, salpicando el agua de sus manos sobre el producto, quizá para darle ese saborcito extra tan especial el que tanto te ha hecho famoso. El inspector justificadamente te levanta una infracción, pero tú decides, en favor de un gran espíritu deportivo, boxeártelo y agarrarlo a golpes. Además de ir a la cárcel por daños y lesiones, puede ser que te apliquen algunos años extras en algún penal para que te alivianes, pues el funcionario solo estaba haciendo su trabajo. Número 12. El peligro de contagio. Si sabes que tienes una enfermedad sexual o cualquiera que se agrave y que la puedas contagiar poniendo en peligro la salud de los demás, ya sea por relaciones sexuales o de cualquier otra manera que sea transmisible, podría ser sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. Asimismo, si la enfermedad que se transmitió es incurable, ahí la cosa cambia, pues puedes ir a prisión de 6 meses hasta 5 años, y donde en prisión quizá te transmitan a ti algunas más. Número 13. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Esta ley prohíbe emplear a personas menores de 18 años de edad o a personas que no tengan la capacidad para comprender lo que hacen, de laborar en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se pueda afectar de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. Se considera a un empleado de estos sitios a quien se le dé por parte de este establecimiento, en compensación de sus servicios, ya sea un salario, una comida, una comisión o cualquier otra manera de pago. Incluso, aun si no se le pagara nada al menor, el simple hecho de estar a disposición del establecimiento se le considerará como un empleado. Quien lo haga puede ir a prisión de 1 a 3 años y recibir de 300 a 700 días de multa de salario mínimo. Si hay reincidencia, se puede ordenar el cierre definitivo del establecimiento. A los padres, madres, tutores que acepten o promuevan que sus hijas o hijos menores de 18 años de edad o personas menores de edad que estén bajo su guarda, custodia o tutela a que trabajen en esos establecimientos, también se les podría dar esta pena de prisión, además de perder sus derechos familiares. Número 14. Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales. A. El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta de algún artículo de consumo con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto al consumidor. Esto es algo común entre algunas empresas, las cuales forman asociaciones entre sí para controlar los precios del mercado, no siempre a favor del consumidor, creando por ejemplo escasez o demanda artificial de algunos insumos para subir el precio de los mismos. B. La venta con inmoderado lucro por los productores, distribuidores o comerciantes en general de un bien o servicio. Es decir, si un producto básico, por ejemplo, en momentos de alguna emergencia, como por decir, no sé, al azar, una sequía, y tú fueses una empresa que pagara al Estado, supongamos, por un litro de agua, 0.015 centavos por el mismo, es decir, ni siquiera un centavo por litro, y a pesar de que nadie tiene agua, tú la embotellaras y la vendieras, no sé, a 15 pesos el litro, con una ganancia del 1000%, quizás se podría decir que incurres en este delito, sobre todo por la escasez de agua.
pero afortunadamente es solo un ejemplo y sabemos que eso no existe. C. Envasar o empacar las mercancías destinadas para la venta en cantidad inferior a la indicada como contenido neto y fuera de la respectiva tolerancia, o sin indicar en los envases el precio máximo oficial de venta al público cuando se tenga la obligación de hacerlo. En otras palabras, y citando un ejemplo, cuando el envase dice 1 litro y te dan en realidad 900 mililitros, o cuando la bomba de gasolina te indica que se le pusieron 100 litros a tu bocho cuando a este le caben 40, puede ser que se incurra en este delito. D. Cuando se publiquen noticias falsas, exageradas o tendenciosas, o por cualquier otro medio indebido se produzcan trastornos en el mercado interior, ya sea tratándose de mercancías, de monedas o títulos y efectos de comercio. Es decir, por ejemplo, que tú dejas correr el rumor de que tal o cual banco va a cerrar, de que el dólar va a subir, de que tal producto va a escasear, todo con el propósito de crear un caos comercial y, por supuesto, tú sacar ganancia del mismo, incurrirías en esta falta. Todos los puntos anteriores te podrían hacer acreedor desde 3 a 10 años de prisión, pero además darte la oportunidad de abrir tu tiendita en algún penal. 15. Amenazas. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado, es decir, algún familiar. Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer, estos incurren en un delito. Por lo que en esos momentos en los que la ira parece invadirte, y a veces aunque no sea cierto, pero para aparentar que eres muy bravo, le dices que lo vas a despachar al más allá, que tú tienes un conocido de otro conocido, que es amigo del primo de la suegra de algún jefe de plaza, quizá de plaza comercial, pero no se lo quieres decir para que tu amenaza surte efecto, o cualquier otra clase de intimidación verbal, lo mejor es que corras rápidamente hacia otro lado mientras te cubres la boca, pues esa lengua suelta, y si te traen ganas de meterte al bote, por hablador, la sanción podría ir de 3 días a 1 año de prisión, o de 180 a 360 días de multa. Como pudimos ver en los puntos anteriores, algunas cosas que quizá pensábamos no eran considerados delitos, sí lo son. Todas las naciones del continente americano tienen un solo código penal, a excepción de México y los Estados Unidos. En México existen 32 códigos penales en cada entidad federativa, así como otro federal, además un código de justicia militar. Esta diversidad ha dado margen a un desorden judicial, el cual alienta la impunidad, la inequidad y mucha injusticia, pues mientras en un estado un acto fuese considerado un delito, en otro no, y si lo hace, quizá las penas podrían variar bastante. Por ejemplo, el polémico tema del aborto, mientras que en algunos estados la permiten, otros no. Además, los que la permiten solo lo hacen si se cumplen ciertas condiciones que son distintas de estado a estado. Esta diferencia la podremos mencionar, por ejemplo, con Michoacán y Yucatán, en el cual se permite que una mujer aborte si sus condiciones económicas son precariamente irremediables que le impidan criar al niño, incluso con lo más básico, mientras que en los demás estados de la República esta variable no está permitida. Otros, como Baja California Norte o Campeche, no lo permiten aun si la vida de la madre corre peligro de muerte, mientras que en Jalisco o el estado de Hidalgo, sí. La idea de un solo código penal no es nueva, esta ya se venía proponiendo desde el siglo XIX, pero las condiciones sociales del país y la supuesta autonomía soberana de cada estado lo han impedido. Si México tuviese un solo código penal, la justicia, aunque no perfecta y posiblemente aún corruptible, tendría más certeza y se acercaría a ser más justa. Pues irónicamente, entre más leyes existan, entre más códigos penales en este caso, habrá menos justicia, pues cada quien la interpretará a su propia manera. Por supuesto, también si deseamos respeto por la ley, debemos primero hacer la ley respetable, pues muchas de estas leyes se aplican siempre de manera arbitraria, es decir, en no pocas ocasiones, estas se administran a discreción o capricho de las autoridades, justificando a unos e ignorando a otros. Por ejemplo, existe un apartado dentro del Código Penal Federal dedicado exclusivamente para las sanciones a funcionarios públicos que violen ciertas disposiciones,
apartados que les traeré en otra cápsula. Pero a menudo estas leyes solo se hacen valer cuando un partido en el poder desea hostigar a sus enemigos políticos. También es frecuente ver cómo a los ricos y poderosos se les perdona casi todo, y al pobre y sin conexiones sociales y políticas le aplican la frase de todo el peso de la ley y algo más. El solo tener leyes pero sin justicia, es decir, sin dar a cada quien lo que merece, es como tener una herida la cual no se puede curar. Herida que finalmente derivaría en una gangrena, y la cual puede causar la muerte de un cuerpo completo. México es ese cuerpo, y la aparición de la gangrena se comienza a observar. Pero no creamos que la justicia solo la aplican los jueces y que es labor de las autoridades aplicarla. Nosotros también somos responsables de ella en nuestra vida diaria. Seamos justos siempre, en cada hora, en cada momento, siendo lentos en criticar a los demás y rápidos en reconocer sus proezas, perdonando a todos los demás, porque algún día nosotros necesitaremos de ese perdón, dando una mano a aquel que lo necesita. Pues el México que anhelamos, de libertad, de honor, de esperanza y caridad, no llegará de manera automática. Requiere de sufrimiento, sacrificio y una diaria lucha con nuestro peor enemigo, nosotros mismos. No hay ley que nos pueda dar libertad. No hay ley que pueda darnos justicia e igualdad, pues las leyes son solo letras hechas de tinta y plasmadas en una hoja de papel. Nosotros somos la ley y justicia vivientes, pues somos aquellos que la hacemos posible. La justicia y paz que tanto deseamos no llegará hasta el día en que actuemos con los demás como nos gustaría que los demás actuaran con nosotros, donde cada persona sea responsable y se preocupe por el bienestar de los demás, incluso antes que nosotros mismos. Pues si lo pensamos bien, la paz no es la ausencia de la violencia, sino la presencia de la justicia en el corazón del hombre.